Muy buenas tardes, les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de yourcentralvalley.com y Facebook Live. Seguimos nuestra cobertura completa de lo que sucede con COVID-19. Iniciamos este día con las cifras oficiales de esta tarde de casos en el Valle Central. El condado de Fresno cuenta con 2.014 casos, con 40 muertes y 575 recuperaciones. El condado de Merced tiene 310 casos, 7 muertes y 234 recuperaciones. El condado de Madera reportado 129 casos con 3 muertes y 85 recuperaciones. El condado de Mariposa tiene 16 casos confirmados, 1 muerte y 15 recuperaciones. Y al sur del valle, el condado de Tulare cuenta con 2.083 casos confirmados, 92 muertes y 1.226 recuperaciones. El condado de Kings tiene 1.187 casos con 6 muertes y 315 recuperaciones. Y varios funcionarios de salud dicen sentirse preocupados sobre un posible brote de COVID-19 debido a la multitud de personas en las protestas. Representantes del Departamento de Salud del Condado de Fresno informaron que puede demorar 2 semanas hasta que se vea un incremento en número de casos, agregando que personas deberían de estar usando mascarillas y mantener su distancia lo más que se pueda durante las protestas. The one, I guess, saving grace is that these protests are mainly conducted outdoors, and we know that being outdoors is actually very good in terms of lowering risks. Representantes dicen que la causa es más importante que el riesgo de ser contagiados. La Casa Blanca ha revelado que estarán trabajando con los alcaldes de diferentes ciudades para que protestantes reciban la prueba de COVID-19. Y mientras tanto, algunos condados se encuentran en el proceso de reapertura de ciertos negocios, salones para las uñas, gimnasios y cines aún continúan cerrados. Y a pesar de que el gobernador Gavin Newsom ha permitido que condados tengan el poder de hacer la decisión para seguir a la tercera fase de reapertura, el Departamento de Salud del Estado envió una carta informando que la autoridad está en pausa mientras condados tomen los pasos para controlar la situación actual. El supervisor del condado de Fresno reveló que aún se desconoce cuándo será que el Estado dé a conocer las guías de seguridad, pero que esperan que muy pronto. We are working with gyms, we're working with people who have public pools, we're working with those sectors to make sure that they give us plans now, so as soon as the state gives us the green light to open up, we'll do just that. Negocios como el gimnasio GB3 han estado preparándose por un tiempo para asegurar que al momento que abran todo esté listo para sus clientes. El gerente del sitio dice que estarán listos para reabrir en un cuanto reciban la luz verde. Por su parte, un campamento popular ha sido cancelado debido a la pandemia. El campamento RAM del Colegio Comunitario de Fresno no sucederá como se había planeado. El campamento deportivo para niños había sucedido por más de 40 años, pero con varias actividades siendo canceladas. El director del campamento pide que familias mantengan a sus niños activos durante la pandemia. Por otro lado, los casinos en el centro de la ciudad de Las Vegas estuvieron entre los primeros de reabrir sus puertas a la medianoche. A lot of people say, well, why would I social distance when I'm coming with my wife or my family? We've been together the last 3 months. We have a little section that we're keeping for people where if they're in a group of friends or family that have been quarantined together. Después de permanecer cerrados por un tiempo, el área del centro de la ciudad de Las Vegas fue reabierta esta mañana, pero con un número de cambios debido a COVID-19, similar como los casinos en el Valle. Los casinos en Las Vegas estarán implementando la distancia social. Se recomienda que personas que visiten estos sitios usen una máscara, algo que será requerido para empleados. También existirán divisores y lugares para que personas se puedan desinfectar las manos. Los parques nacionales Sequoia y Kings Canyon reabrieron el día de hoy. Tras estar cerrados por más de 2 meses, visitantes tienen acceso a las entradas, carreteras, estacionamientos, caminos para caminar y baños públicos. Áreas del campamento aún siguen cerradas. Representantes de los parques le piden a visitantes el comportarse responsablemente. We're not calling them restrictions. We really ask people to really be self-reliant and take safety into account. We are going to be putting up some signs that really encourage people to follow CDC guidance. Se le pide que todo visitante llame para pedir más información y de esa forma limitar el contacto de persona a persona. Ahora pasamos con nuestro meteorólogo AJ Fox para que nos cuente sobre qué nos espera con las temperaturas el resto de la semana. Hola AJ. Hola, y temperaturas hoy son
mucho más caliente de ayer y un aviso de calor existe hasta esta noche. Este gráfico y la próxima gráfico son inglés porque no lo tengo en español. Heat advisory significa aviso de calor en el Valle Central y wind advisory significa aviso de vientos para el lado oeste del Valle Central. Temperaturas hoy cerca del récord en Fresno, 104 grados. El récord para hoy es 105 grados, muy cerca de la récord. Los cielos en el Valle Central son despejados y un poco de lluvias en las montañas. Tal vez solo una tormenta para mañana en la tarde. Algunas nubes en el Valle Central y mucho más fresco. Mira eso, 91 grados en Visalia, 90 grados exactamente en Hanford, 90 en Madera, 88 grados en Merced, 85 grados en Los Banos. Y para los próximos 7 días en Fresno, mira la caída de temperaturas. Las temperaturas en 92 grados el viernes, 81 el sábado, 75 grados el domingo. Las brisas regresan el sábado y los vientos van a estar más fuertes el domingo. El domingo va a estar el día más fresco de la semana. Para comparación, la baja temperatura esta mañana fue 73 grados. Desiree, regreso contigo. Va a ser un gran cambio. Gracias, AJ. Al norte del Valle, expertos de salud de la Universidad de Merced están creando las herramientas necesarias para combatir la pandemia. We are very fortunate to have this seed money. 3 profesores de UC Merced están intentando desarrollar una prueba rápida y confiable de anticuerpos para de esa forma percatarse de quién fue expuesto al virus. Este es uno de los proyectos de la necesarios para que se llevara a cabo. El equipo está trabajando en diferentes ideas de expandir los anticuerpos de sangre a la saliva. The saliva, and you don't need a particular personal technician to take the sample. So I think that's more. Se espera que los profesores reciban los resultados de este proyecto para finales de verano. En otros casos, con esas temperaturas de 3 dígitos, es imposible no pensar en el calor, pero con los aires acondicionados trabajando durante ese tiempo, ¿qué sucede cuando necesitan mantenimiento durante esta pandemia de COVID-19? Técnicos de aire acondicionados están tomando los pasos necesarios para mantenerse seguros. At this point, we're keeping our masks on anytime that we're around other people. If we stop at the gas station to pump gas, we're putting our masks on. If we're at the office, Clientes dicen que las nuevas guías de seguridad los hace sentir a salvo al momento de estar en contacto con un técnico. Y si usted o alguien que conoce no tiene acceso a un lugar con aire acondicionado para escapar del calor, puede encontrar una lista de centros de enfriamiento cerca de usted en nuestra página web yourcentralvalley.com. Por su parte, si no le incomoda el salir durante estas temperaturas, Fresno Street Eats estará trabajando con Community Partners para un evento de camiones de comida en el área central de la ciudad. Se estarán implementando medidas de seguridad y se requiere el uso de máscaras y distancia social al momento de recoger sus alimentos. El evento comenzará hoy a las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche en Avenida Polk, entre medio de las avenidas Shaw y Gettysburg. Así que ya sabe a dónde ir para agarrar esa comida deliciosa. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por yourcentralvalley.com y por la página de Facebook de KC24.